Esta mañana, caminando por 18 de julio, veo entre la muchedumbre una pareja de longevos leyendo el titular de un diario que dice: "La maté porque era mía". La noticia continúa. El masculino la culminó ya que la víctima quiso abandonarlo luego de confesarle que estaba enamorada de otra persona. ¡Qué terrible! Pobre muchacha, exclama la señora con esa mezcla de angustia y compasión ante lo sucedido. Este mundo gira al revés, agrega el señor. Antes estas cosas no se veían. Estas cosas se arreglaban de las puertas para adentro. Consternado ante dicha expresión de indiferencia por parte del anciano, prosigo mi marcha y diviso sentadas en el pórtico de un edificio a dos mujeres que lloran. Tranquila, ya vas a encontrar otro trabajo, dice una. Es que ser trans no garpa. Una vez ya en el bar, veo en la TV un sobreimpreso con letras rojas que dice: 200.000 niños mueren por año en el mundo como consecuencia del bullying. Y para adherir una cuota más de desesperanza en contraposición a los anhelos del querido Revelato, el libro de Zaratustra que saco para leer de mi portafolio me recuerda que Dios ha muerto. ¿Será así? Puede ser. Pero les aseguro que a todos aquellos que dicen que la radio ha muerto, que el rock ha muerto, que la psicología es para los débiles, yo les digo: no. En esta hora vamos a resurgir una vez más como el fénix, y al miedo, al dolor, al flagelo, a la injusticia, al menos en este espacio, le vamos a decir bien fuerte: Motor Psico. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me da más, un susurro muy especial, así me da más. Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar, de los marginales, de los excluidos y abandonados, de las minorías, de los que no pueden dormir, de los que están enfermos y privados de libertad. Cuidar de ti, conócete a ti mismo. Escuchá Motor Psico. Buenas noches, esto es Motor Psico. Aunque a muchos les moleste, somos la voz de los que quieren callar. Tu programa acerca de todas las temáticas que necesitas saber sobre psicología. Nos acompaña, como siempre, esta noche en los controles, Luis Benech, para hacerles llegar a ustedes un sonido de calidad como corresponde. Saludamos a nuestros fieles escuchas, Tomás Super Pro, a Natalia, Cecilia, Eduardo. Saludamos al queridísimo Miguel Ángel Bobbio, quien estuvo compartiendo una velada magnífica en la pasada edición de Motor Psico. Ya sé, se perdieron ese programa. No pasa nada. Ingresan a nuestro canal de YouTube Motor Psico Radio y allí está ese programa y todos los que quieran escuchar y compartir. Entran a YouTube y lo pueden hacer. Hoy tenemos un programón
con un amigo invitado de lujo, pero antes de eso, Luis, vamos a ir a los siguientes consejos. ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primer sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. Gaia, jabones artesanales. Creamos productos de forma natural y artesanal. Con amor y respeto por la naturaleza, elaboramos jabones y productos para el cuerpo, mente, espíritu y medio ambiente. Nuestra producción es local, sustentable, eco, biodegradable, orgánica, sin parabenos y sin gluten. Gaia Jabones Artesanales es ideal para sets de regalos empresariales, souvenirs para baby showers, cumpleaños de 15, bodas y para cuidarte a ti. Hace tu encargo al 098-323-109 o pasa por nuestro local en Canelones 2159, esquina Requena, Parque Rodó, Montevideo. Volvemos nuevamente y como le decíamos, tenemos un programón y a un amigo de la casa en vivo. Pero antes, Luis, ¿quién presenta el tema de hoy? El tema de hoy es presentado por Consultorio Psicológico. ¿Querés empezar psicoterapia? Envía un WhatsApp al 098-281-539. Volvemos nuevamente con Los Traidores, Flores en mi tumba, un temón que está íntimamente relacionado con nuestro eje temático de la jornada. Los cambios en los ritos funerarios y su posible afectación en los procesos de duelo. Pero antes voy a darle la bienvenida a nuestro amigo, al querido Raúl Pupo, quien desarrolló una linda tarea en la producción periodística de este programa y de tantos otros previos. Hoy está con nosotros en vivo Raúl Pupo. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, audiencia de Motorcico. Saludos a Florencia y a Sebastián. Vamos a tratar de hacer un humilde aporte a una temática que viene teniendo lugar de manera cada vez
más acelerada. Así es, Raúl, sin duda alguna es una temática que genera emociones, indudablemente, y nosotros desde Motorcico no queremos hacer un abordaje separado del sentir del oyente. Muy posiblemente alguno de ustedes esté atravesando una pérdida de un ser querido. Seguramente no se siente con ánimo de nada en este momento. De escuchar gente como nosotros que le venga a decir que el tiempo lo va a curar, que todo va a pasar, porque usted en este momento inicial no tiene literalmente ganas de nada. Yo le puedo decir también a usted que va a mejorar, posiblemente sí, va a sentirse mejor, con ayuda profesional mucho mejor, pero posiblemente para usted todo eso sea palabrerío. Usted no está preparado para escuchar eso en este momento, en una primera instancia. Usted se siente en el suelo, porque dejó su vida, invirtió a ese ser querido de amor, de tiempo, de vida, de proyectos. Parte de usted está en ese ser que se fue. ¿Y cómo no se va a sentir deprimido por el suelo? Es esperable en un primer momento. ¿Por qué? Porque algo de usted muere con esa persona que se va, que nos deja. Aparte, otro detalle no menor. Por más que yo pueda saber cómo está y cómo posiblemente va a estar, porque de alguna manera nos formamos en salud mental, lo que yo no puedo saber es cómo usted se siente en este preciso instante, porque el dolor frente a su pérdida es suyo, lo que lo hace intransferible, indudablemente. Como psicólogo me parece lo más sensato que si usted está en el suelo, nosotros, los profesionales de la salud, nos dirijamos al suelo con usted. Miremos juntos cómo usted ve la realidad en este momento. Al menos me parece que es un mínimo acto de educación y de humildad que pocos suelen practicar. Usted se sentirá escuchado o escuchada, podrá contar con su psicoterapeuta y empezar a acuerdos de mejora a sus tiempos, poniendo en palabras su sentir, haciendo lo que decimos la elaboración del duelo. Como los rescatistas de los mineros, ¿se acuerda? De Chile. Bueno, ¿qué hacían? Bajaban a rescatar. La idea es que usted se pueda apoyar en su psicólogo, que el psicólogo sirva como una apoyatura. Cuando quiera, sabe que cuenta con nosotros. Recuerde 098-281-539. Lo reiteramos todas las veces que sea necesario. Nos escribe en WhatsApp para charlar, para lo que quieran, para iniciar psicoterapia, si quieren, no es obligación. Estamos para estar con ustedes, para acompañarlos esta noche. Entonces el duelo, parte de la temática de este programa nuevamente, y volvemos a recurrir a la misma. Repasemos un poco lo que hablamos aquí en programas anteriores. El duelo entendido como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria, la libertad, un ideal, etcétera. Era aquella definición que yo les traía 2 programas atrás cuando hablábamos del duelo. Definición de Sigmund Freud, allá por 1915, pero muy presente al día de hoy. Hablamos también, no sé si recuerdan, el programa de consecuencias psicológicas sobre el terrorismo de Estado, que el trabajo de duelo, también según Freud, se efectúa bajo el examen de la realidad que exige separarse del objeto amado, porque este ya no existe más. Frente a la pérdida de un ser querido, en un primer momento aparece esta cuestión de la renegación de la percepción. Momento necesario y doloroso, saber aquello que no se quiere saber. Basándonos estrictamente en la teoría psicoanalítica, está plagado de esta cuestión de la importancia del examen de la realidad, contrastar, ¿sí?, el reconocimiento del cuerpo fallecido, que en nuestro caso lo plasmamos con los ritos funerarios, léase velorios y en consiguiente entierros. Sucede lo siguiente: los velorios, más allá de su importancia a la hora del proceso del duelo por parte de los seres más íntimos de la persona fallecida, constituyen por sí mismo un acto social, acto que responde en cierta medida a un modus vivendi de otrora. Se convoca a través de los diarios, también de los medios radiales, a ese evento,
a aquellos familiares, amigos, a ser partícipes en determinado día, en determinada franja horaria. Lo mismo en lo que refiere al entierro. El velorio como un acto social donde muchos concurren y se encuentran en esa instancia. Lugar de encuentro donde muchos se ponen nerviosos, no pueden llorar, se ríen, recuerdan vivencias, toda esa mezcla emocional en un lugar en paralelo. Y también, se me viene a la mente ahora, ¿verdad? Ya que hablamos de velorios, ¿cómo difiere el acto del velorio según la cultura? Estados Unidos es un ejemplo paradigmático, lo vemos a través de las películas, los que no tuvimos la oportunidad de ir allí, ¿verdad? Los velorios como esta cuestión prácticamente de banquetes de comida, donde se ofrece un amplio menú gastronómico. Tiempo atrás en Uruguay incluso se podía ver con mayor frecuencia este tipo de velorios, con las jarras de café indudablemente también. La cantidad de horas que lleva un velorio justificaba esta gastronomía de alguna manera. En el interior, previo a la segunda mitad del siglo XX y hasta un tanto más hacia acá también, los velorios se llevaban a cabo en las propias casas de familia, por lo que la situación también se prestaba para eso. Luego, con el advenimiento de las empresas fúnebres, con la propia mercantilización de la muerte, porque ni la muerte zafa de la lógica mercantil, la muerte se transformó en un negocio, donde se nos ofrece un menú, para seguir hablando en términos de gastronomía, ¿verdad?, de paquetes, opciones con coronas, ataúdes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más alejado a mi modo de ver, empáticamente hablando, de una situación como la que está atravesando la familia o los amigos de esa persona que ha partido. Pero volviendo un poco a los velorios. A partir de ese despliegue de comida, pensemos, más allá de la explicación estrictamente logística, que era lo que hasta ahora les estaba comentando, hay una cuestión indudablemente referente al orden psicológico. Fíjense, la partida de alguien que se lleva una parte de nosotros. Porque en esa persona que se va, investimos nuestro amor, nuestra vida, nuestro tiempo. Es frecuente escuchar en la consulta clínica a una persona que perdió un ser amado esta cuestión de sin fulana, sin fulano, me siento vacío, me siento vacía, no soy. En este vacío que nos deja una partida, casi inconscientemente, apelamos a la ingesta de comida, en este caso comer, para llenar algo que se fue, y que difícilmente también se pueda llenar. Beber café en el mejor de los casos. Fumar cuando se podía hacer en espacios cerrados. Ahora fíjense qué interesante, se trata de un acto social que favorece ese encuentro y esta modalidad alimenticia. Es interesante porque muchas personas que no hacen sus duelos en términos normales desarrollan un duelo a posteriori patológico y en consiguiente un trastorno depresivo mayor, que muchas veces los lleva a consumos problemáticos de alimentos, sustancias psicoactivas, ludopatías, es decir, generan adicciones. ¿Usted sabe a qué refiere el término adicto? Tiene que ver con lo no dicho, con lo que no se puede decir. Entonces, el adicto ingresa a su boca en términos de demanda. ¿Quiénes demandan? Los pibes, los más pequeños. Este comportamiento remite indudablemente a la fase oral, fase también llamada oral o canibálica, que tiene lugar entre los 0 y los 2 años, caracterizada fundamentalmente por conocer el mundo a través de la boca. A esa edad, la boca es la zona erógena rectora, por excelencia. En una situación de impacto primera tras la muerte de un ser querido, no podemos poner en palabras, no caemos, estamos en shock. Y acá apelamos al oral. Es muy interesante lo que explicás, Eduardo, desde el punto de vista psicológico. Pero como hemos dicho en diversas audiciones, los fenómenos que tratamos están atravesados por variables múltiples. Los ritos funerarios, y más aún el concepto de la muerte, tiene distintas acepciones de acuerdo a la cultura. La idea de la muerte a lo largo de la historia ha sido inquietante para la humanidad, siempre. Ha sido un malestar, ya desde Freud, que lo define de esa manera, ¿no? Malestar en la cultura,
esa sensación oceánica, ¿no? Hasta, por ejemplo, el arte con Shakespeare y su Hamlet, ¿no? Hamlet muestra la pregunta desgarradora de existir hoy y no mañana, y el carácter absolutamente provisorio de nuestra vida y de nuestro pasaje por este lugar. La visión de la muerte, entonces, es variable de acuerdo con las culturas, a través del tiempo y a través de los distintos lugares geográficos. No se ve la muerte de la misma manera en diferentes lugares. Durante el gran apogeo de las religiones, uno de los grandes discursos, que después el posmodernismo ha dicho que han perdido, bueno, el psicoanálisis, las religiones, el marxismo, serían discursos que ya no tienen la importancia que tenían antes, pero bueno, cuando las religiones eran realmente uno de las columnas vertebrales de la sociedad, la muerte era vista como el pasaje a la vida eterna, ¿no? La vida eterna era la ausencia de sufrimiento y de dolores. Según la liturgia cristiana, viviríamos en una armonía perfecta, en el prometido paraíso, del que el pecado nos eyectó en compañía de Cristo Jesús. Esa es la promesa de la religión cristiana católica. Según esta religión, la muerte es como aquel pasaje a la vida eterna, y no debería doler. Otro concepto muy diferente de la muerte sería la desprogramación, de la que habla el novelista e historietista argentino Héctor Oesterhel. Para este artista, en un mundo del futuro, directamente los seres vivientes allí serían desprogramados según las necesidades de una inteligencia superior. En el Uruguay tenemos una visión del hecho mortuorio cercano al europeo occidental. Es una mirada alejada del resto de Latinoamérica, donde hay verdaderos sincretismos entre las visiones de los pobladores primarios y las miradas de los africanos que vinieron como esclavos, y también, evidentemente, la de los conquistadores europeos. Esto se da fundamentalmente en Brasil, México y Perú. En Estados Unidos, que tú hacías mención, Eduardo, el velatorio es una especie de fiesta, como si se tratara de un rito de paso, o sea, una fiesta de 15 o un bautismo. Sí, me gustó eso del rito de paso. O sea, a ver, coincido plenamente contigo en esto que estás diciendo, que es muy importante. Los fenómenos hay que tratar de analizarlos como siempre decimos, desde miradas múltiples, ¿no? Más allá que es un programa de psicología, la psicología está atravesada por todas estas variables. Eso es indudable. Ahora bien, en los últimos años se vienen experimentando cambios muy importantes en los ritos funerarios. Raúl, tú estuviste en contacto justamente con gerentes de importantes empresas fúnebres y consultaste un poco acerca de estos cambios en los ritos funerarios. ¿Qué te dijeron al respecto? Es así, Eduardo. Estuvimos en contacto con algunos gerentes y responsables de empresas fúnebres y efectivamente se detectan cambios importantes desde algunos años a la fecha que se hicieron más intensos después de la pandemia. Todo es culpa de COVID, siempre. Una disminución de los velorios e incluso una disminución de la carga horaria de los mismos también. O sea, fue doble. Bajó la cantidad de velatorios y también la duración de estos disminuyó. Como bien decías, Eduardo, los velorios constituían un acto social por excelencia, donde la gente se reunía, contaba chistes, y era muchas veces la única vez que la familia se reunía. Sí, ¿no? Muy normal. Era el único lugar donde muchos se encontraban. Entonces, cuando viene el COVID-19 y nos pasa por arriba y cambia una cantidad de cosas, los velorios fueron prohibidos y posteriormente sus horas se recortaron y se puso también un aforo, o sea, un máximo de gente. Este proceso, entonces, aceleró
un cambio que ya venía teniendo lugar desde hace tiempo, ¿no? Hoy, que el COVID realmente se ha retirado, o sea que ya es algo mucho más pequeño de lo que fue, los velorios continúan con una franja horaria recortada, unas 3-4 horas, y se busca de que no sean que no tengan demasiada asistencia. Como tú dijiste anteriormente, evidentemente la muerte es un negocio, ¿no? Y quienes están en ese negocio tienen que facturar. Entonces se brinda otra clase de servicios. ¿Cuál? La cremación. Ajá. Muchas personas optan por la cremación. Una, porque anestesia el dolor de los que quedan. En una cultura de lo descartable, el cuerpo que ya no sirve, como sucedía con los adultos mayores, que tú hablabas programas atrás, verdad, que sí, ya no son que son descartables, sí, para el mundo del trabajo, o incluso para la vida misma. Cuando hablábamos de culturas guerreras, no son útiles como integrantes de un ejército. Bueno, en este caso, los cuerpos muertos directamente se los elimina, se los incinera. Uh-huh. Se hace un proceso físico, como es la combustión, físico-químico, que termina en un montón de cenizas, ¿no? Pero pensemos dónde se guardan las cenizas, ¿no? Porque uno tiende a pensar una urna y, por ejemplo, se nos representa la urna del mausoleo de la Plaza Independencia, donde están los restos del general Artigas. Es verdad. Pero no. Generalmente las urnas que se usan son unas cajitas de plástico, que parece poco menos que unas cajas de helado, de que uno va a la heladería y compra helado, y nada más. Sí, no, muy frágiles, ¿no? Como que da la sensación de que en cualquier momento... Ya no se usan generalmente materiales nobles, claro, como son... ante una caída se puede romper y... Claro, además se resecan con el tiempo. Uh-huh. Eso sería lo peor, ¿no? Sí. Pero bueno, no estamos, también habría que investigar realmente si ese material no genera algún tipo de pérdida de las cenizas. Sí, ¿no? Sí, sin duda. En cambio, el metal o la madera casi no se usan, ¿no? Uh-huh. Y nosotros reflexionamos entonces, ¿no habrá alguna relación entre esta idea de utilizar cada vez materiales más efímeros con esa otra premisa que vemos en el supermercado, en la publicidad, que miramos muy seguido, que dice vamos a dejar menos huella, vamos a tratar de que no quede huella en el medio ambiente? Comparto, y con seguridad pesa un poco aquello, se me viene a la mente también de lo que decía Galeano, ¿no? Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor, el físico más que el intelecto. Esta cuestión de yo no quiero ver a fulana porque ya no es fulana, no es la que conocí, ¿para qué voy a ver ese cuerpo si ya no está ahí? Esta cuestión de que el velorio para muchos y para muchas también representa un acto hipócrita, donde es el único momento en el cual se ven y posiblemente a posteriori se vean contadas veces. La pregunta es si la comprobación de la pérdida de una persona constituye un acto insoslayable para empezar a aceptar la realidad e iniciar el proceso de duelo. ¿El cambio en los ritos funerarios afectaría los procesos de duelo? Esto lo vamos a seguir abordando en el segundo bloque de Motorcico, pero antes vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos. Pero qué linda noche para comer unas pizzas. ¿No sabes a quién pedir? Llama ya al bar Papiros, porque Papiros te ofrece desde hace más de 20 años las mejores pizzas, por porción, por metro, pisetas, lo que quieras, y un fainá de novela.
Y lo mejor de todo, a unos precios increíbles. Llama ya al 2408-3561 o al 094-009076. También podés venir a disfrutar de nuestro magnífico local de 18 de julio 2092, esquina Joaquín Requena. ¿Querés unas pizzas? Tu única opción es Papiros. No pierdo nada. ¿Sentís? ¡Qué delicia! Sí, ese olor a bizcochos recién salidos, qué rico. Vamos a entrar. Sí, es que no podés dejar de entrar. Cada vez que pases por Canelones Casa y Polié, vas a quedar atrapado en el rincón. Sí, en el rincón del pan. La panadería del barrio Parque Rodó, que tiene tradición y frescura. Un proyecto familiar realizado con la calidez que corresponde y que se ve reflejado en la alta calidad de sus productos. Los mejores panes, bizcochos y mercadería del ramo están en el Rincón del Pan. También podés encargar tu catering para fiestas al 2402-1622. El Rincón del Pan, Canelones 2182, Casa y Polié. Stonel, con más de 25 años en el rubro, te garantiza las mejores soluciones a tus problemas informáticos. Cableados, instalación de porteros eléctricos, cámaras de vigilancia, soluciones Wi-Fi, reparación, mantenimiento y comercialización de PCs, notebooks, impresoras e insumos informáticos. No dudes en comunicarte al 096-103-082 o visita nuestro local en Canelones 2069, Casi Pablo de María, Parque Rodó, Montevideo. Seguimos presentando Motorcico. Quedaste silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo, como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. En busca de consuelo, Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio, y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo... Segundo bloque de Motorcico. Estamos escuchando a La Berizo, Cómo olvidarme, una canción muy emotiva para recordar
a nuestros amigos ausentes, a nuestros familiares que no están. Te recuerdo que cualquier comunicación la puedes hacer a través del 098-281-539. Saludamos en esta gélida noche al querido Julio Suaznávar, que nos está mandando mensajes ponderando al queridísimo bendito Raúl Pupo. Hoy tenemos una historia distinta, pero Luis, ¿de qué estoy hablando? Esto es Un caso de diván. Esto es Un caso de diván y se titula El caso Enrique. Lo normal puede devenir en patológico. Caso creado por el queridísimo Raúl Pupo, quien me ha dado el honor de transmitírselo a ustedes. Texto de Raúl Pupo. Como este caso tiene lugar en 2014, Luis, ¿qué te pido? Que me lleves al 2014, ¡vamos! Llegamos a 2014. ¿Qué pasa en el 2014? Se para el mundo. Es el Mundial de Brasil 2014. Es el Mundial de Luis Suárez, porque viene de una lesión importante y Walter Ferreira lo pone a tiro. ¿Se acuerda usted de esa imagen de Suárez haciéndole los goles a los ingleses, a Inglaterra? Qué lindo. Reconociendo a Walter Ferreira. Ojalá que pueda hacer goles el próximo martes, Luis. Es el año de las elecciones nacionales. También en Uruguay quedarían como ganador a la fórmula Tabaré Vázquez, Raúl Sendic. ¿Se acuerda usted de Raúl Sendic? Bueno, en todo este ambiente, en la ciudad de Montevideo, en la zona del barrio sur, vivía Enrique, un hombre soltero de 50 años, vivía con sus padres en un modesto apartamento. Enrique era docente, sus padres estaban a su cargo, ya muy mayores, con 91 años. A ver, Enrique había entregado sus últimos años al cuidado de sus padres. Había tenido una relación de pareja que no había prosperado y desde sus 40 más o menos estaba en casa de sus padres porque se estaban poniendo muy viejitos. El día que Uruguay jugaba el partido con Italia, los uruguayos se paralizaron como de costumbre. Había que ganar o ganar para pasar a la siguiente fase del Mundial. Enrique y sus padres no eran la excepción. Ese día Enrique no trabajó y se quedó con sus padres. Cuando Godín anota el gol de la victoria, el estado de euforia de su papá fue una notoria excitación. Nunca lo había visto tan feliz. Se abrazaron los tres, se unieron al grito más democrático que puede existir en el mundo. El gol. Los minutos pasaron, Suárez muerde a Chiellini, lo expulsan, la alegría para el papá de Enrique había durado poco, el señor se enojó, despliega una catarata de improperios terribles de todo tipo que se puedan imaginar. Las mismas continúan buena parte del día cuando se supo la noticia de la expulsión de Suárez del evento máximo del fútbol. Habría sido la alegría, la euforia, la bronca, la desazón o la desdicha, o tal vez todo eso junto, que llevaron al papá de Enrique a descomponerse y quedar inconsciente en el suelo. Cuando llegaron los médicos, el papá de Enrique había muerto por un infarto, producto de las emociones intensas, producto de los años y de las enfermedades previas también. Eso sucedió en 2014, pero la vida de Enrique obviamente viene de toda la vida, de mucho antes. Para que se hagan una idea, Enrique desde su niñez experimentaba un miedo notorio a todo lo relacionado con la liturgia funeraria. Léase, miedo a los féretros, a los atriles, a las velas, a las salas velatorias, ni hablar a los panteones y a los nichos. La familia de Enrique poseía un panteón en el cementerio del Buceo, concretamente, que era definido por el padre de Enrique como el orgullo de la familia. Como les decía, Enrique odiaba concurrir al cementerio. Había acordado solamente concurrir el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, acompañar a su papá, llevarle unas flores a la mamá del papá, o sea, a la abuela paterna de Enrique. El panteón de la familia estaba rodeado de cipreses. Enrique siempre recordaba la humedad. Era un panteón grande, de granito, con una placa metálica oscura donde estaba inscripto el nombre de esta familia.
A su vez había alguna jardinera de cerámica, al estilo del granito, con el nombre de las familias y a veces con el nombre de miembros en particular de ella. Muchas veces en las jardineras estaba lleno de flores marchitas. Los años pasaban y en su adultez Enrique no tuvo otra que empezar a ir con mayor frecuencia al cementerio. Esto era así porque, los allegados de los padres iban falleciendo y este ciclo de la vida, de la vejez, está caracterizado por pérdidas constantes de familiares, amigos. Si bien Enrique concurría a los velorios, siempre miraba de lejos. No se acercaba al ataúd, al momento en el que éste era introducido se iba, no quería saber de nada. En un entierro Enrique se siente verdaderamente mal, no solamente era la cuestión del rechazo a acercarse al ataúd, sino que empezó con sudoraciones, notaba que su frecuencia cardíaca aumentaba a un ritmo muy acelerado, sensación desagradable descrita por él. ¿Cómo voy a hacerle esto a papá?, exclamaba Enrique con culpa para su fuero interno. Y resulta que para el papá toda esta ceremonia y el panteón de la familia era algo muy importante. Fíjense todavía que unos 25 años atrás, uno de los familiares llama a la casa de Enrique, habla con su padre solicitándole una colaboración, que no era una colaboración ínfima, para nada, todo lo contrario, porque el panteón tenía algunos problemas importantes, estaba inundado básicamente. Esa reparación era sumamente costosa y Enrique tuvo una discusión fuerte con su padre, dado que no compartía el hecho de invertir semejante cantidad de dinero en reparar aquello. Recordemos, Enrique era un docente. Ya sabemos lo que implica ser docente en este país, ¿no? ¿A alguien le queda alguna duda? Mientras la familia de Enrique repara el panteón, los cuerpos los trasladan a un lugar común de la Intendencia de Montevideo. Finalmente el panteón se arregla y Enrique, presionado un poco por su padre y también por esta cuestión de la culpa, que no es un invento, es un invento, mejor dicho, muy poco generoso, y tuvo que aportar lo que no tenía para aportar, paradójicamente en algo que era muy desagradable para él. Finalmente la familia una vez más tenía nuevamente su panteón, el orgullo de la familia una vez más tenía un lugar donde caerse muertos literalmente, un panteón que marcaba el orgullo y la dignidad de esta familia, indudablemente el valor simbólico que trascendía al valor de mercado, aunque era el bien más llamativo que les quedaba, dado de que habían sufrido los avatares de las crisis económicas y habían sido víctimas de las malas decisiones y de perder buena parte de su patrimonio. Ahora, volvamos al 2014. Como decía al principio, Uruguay le gana a Italia, el papá de Enrique fallece, Enrique debe efectuar todos los trámites inherentes a la muerte, en pleno velorio con el cajón abierto por deseo de su madre, Enrique no quiere acercarse. Ante el bullicio de gente sirviéndose café, charlando de cosas como el partido de Uruguay, y que muy posiblemente Uruguay se iba a cruzar con Colombia en octavos de final, vemos una vez más cómo toda esta liturgia funeraria conlleva implícito un acto social, tal como describía recién el compañero Raúl. Responde a determinados usos, costumbres, el velorio como motivo de encuentro. Enrique se descompone, se marea, le baja la presión, siente adormecidos sus miembros, le dice a la madre, no me siento bien, y se retira, se va a su casa. Al otro día de mañana es el entierro. Lucha contra su voluntad y se sube a la berlina con su madre y ve la carroza y el cajón adelante cubierto de una corona. Muchos familiares se acercan, incluso gente que los había ninguneado por años. Frases como, mi más sentido pésame, ahora tu papá ya no sufre, ahora tu papá está en un lugar mejor. Dichas expresiones, lejos de resultarle afectuosas, le sonaban hipócritas, nauseabundas, como las náuseas que Enrique solía experimentar en ese tipo de eventos y que no eran la excepción en ese día. En un momento Enrique recuerda la canción de Los Traidores que escuchábamos al principio del programa. ¿Quién pondrá flores en la tumba de papá cuando mamá ya no esté? ¿Sería inmoral no hacerlo por mi egoísmo, por mi miedo absurdo? Se cuestionó para sí mismo.
Enrique evitó esta cuestión que referíamos en el primer bloque, de tomar contacto con la realidad, de constatar que el padre estaba efectivamente muerto para iniciar su proceso de duelo. ¿Cómo sería el proceso de duelo para Enrique en los meses posteriores? Y ya les digo, de la peor manera. La sintomatología de pánico empezó a ser recurrente y hasta diaria. Se le sumaron pesadillas. Una era casi constante. Todas las noches soñaba prácticamente lo mismo. Enrique soñaba que su papá estaba atrapado en ese ataúd del Panteón, en las calles Céfiro y Ventisca del cementerio de Buceo, donde se hallaba el panteón de la familia, el orgullo de la familia. Enrique escuchaba: ¡auxilio, sáquenme de aquí! Enrique despertaba sudado, con la frecuencia cardíaca aumentada, angustiado. El 2 de noviembre justamente del año del Mundial, Brasil 2014, año que fallece el papá de Enrique, él mismo se obliga por esta cuestión de la culpa a concurrir al cementerio del Buceo. No estaba para nada preparado para ir, pero fue igual. Llevó flores de lavanda pertenecientes al jardín de su casa. Recordemos que ese día, como la muerte es un negocio, los floristas a veces suelen cobrar, a veces no, siempre en esos días suelen cobrar precios que no son tales, ¿verdad? Y lleva las flores. Recuerda que ese día había mucha humedad, caían gotas de los cipreses altos. Estuvo muy poco tiempo y se fue, no lo toleró. Los años pasaron, Enrique no quiso afrontar el problema y la llevó como pudo. ¿Cómo la llevó? Mal. En 2019 su madre fallece, la situación empeora, los ataques de pánico se exacerban, la situación se torna insostenible. Aparte de los ataques de pánico, Enrique acumula objetos de sus padres que no podía deshacerse, su aspecto se torna desaliñado, no se quiere bañar, se alimenta pésimamente, se había dejado caer abajo, no lo motivaba a dar clases, se sentía perdido, sin rumbo, con mucha culpa. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el primer bloque, esta cuestión del momento doloroso para iniciar el proceso de duelo? Saber lo que no se quiere saber, la negación de la realidad, contrastarlo con la visión del cuerpo fallecido. Por eso la importancia del velorio y del entierro, según las visiones más clásicas. Algunos podrán estar más a favor o más en contra con esto que estamos diciendo. Una tarde Enrique recibe una visita repentina de su prima, lo nota muy mal, lo acompaña al médico general, este lo deriva al psiquiatra, en consiguiente termina yendo a una psicoterapia. El diagnóstico de Enrique es claro: trastorno depresivo mayor. Comienza un tratamiento farmacológico y en su psicoterapia comienza a elaborar estas pérdidas y empezar a dar cierres. Los sueños resultan un insumo fundamental para entender este miedo exacerbado a lo funerario. Enrique, en una sesión de las tantas que iba teniendo, relata un sueño que termina siendo el principio del fin de ese dolor padecido durante tantos años. En una sesión, Enrique relata el mismo sueño de siempre. Enrique caminando solo por el cementerio, en las intersecciones de la calle Céfiro y Ventisca, escuchando: auxilio, sáquenme de aquí. La voz del padre dentro del panteón, también la voz de la madre, ya fallecida también, pidiendo la misma ayuda, en ese mismo grito de ayuda, pero esta vez con algo particular. Presten atención. Enrique escucha parte de la voz de sus padres, la voz de un niño procedente también del panteón, que le dice: Quique, esta vez te toca ir a vos a buscar la pelota. Se despierta sumamente angustiado, sudado, con un llanto incontrolable. Durante su sesión, cuando su psicólogo le consulta acerca de quién puede ser este niño, Enrique irrumpe en llanto, no puede controlarse, no tiene consuelo, sufre una crisis de angustia tremenda en plena sesión. Pero pese a ello, era el momento clave de su psicoterapia. Gracias a este sueño y su trabajo en psicoterapia, Enrique descubriría el trauma original que lo llevaba a este rechazo tan fuerte frente a los ritos funerarios. Con 10 años había ido a un entierro, al entierro de su mejor amigo Jacinto. Cuando eran chicos, jugando a la pelota, en plena calle Maldonado, Enrique tira un pelotazo fuerte venciendo a Jacinto. Jacinto era arquero. La pelota se aleja y Jacinto corre, y llegando al cruce de la calle Yaguarón, es investido por un ómnibus. Fallece en el acto.
Enrique y su familia concurren al velorio, y en ese velorio tiene una crisis de angustia muy importante, desencadenada, entre otras cosas, porque la madre de este chico, de Jacinto, se encontraba también, evidentemente había perdido a su hijo, en una crisis de angustia incontrolable, y comienza a increparle a Enrique públicamente ser el causante de la muerte de su hijo. Imagínense por un momento lo trágico del suceso. Los padres de Enrique inmediatamente lo retiran, molestos con la madre de Jacinto, rompen todo vínculo con la familia del chico, y Enrique, a raíz de toda esta situación, no sale a jugar más, no habla, pasa un tiempo muy mal, muy mal. En una ocasión el padre de Enrique recibe a un amigo a su casa, a pasar la tarde, un fin de semana, y en principio lo nota mal a mismo el papá de Enrique, ¿no? Y le dice: vos disculpame que me meta, pero ¿no te parecería pertinente que tu hijo concurra a un psicólogo? Contextualicemos, por favor. Años 70. ¿Qué pudo haber respondido el papá de Enrique? De ninguna manera. Mi hijo es normal, mi hijo no está loco, ya se le va a pasar. Los años pasaron y Enrique convivió con dicho suceso como pudo y fue rehaciendo su vida, pero a costa de tener un temor a todo lo referente a los ritos funerarios. O sea, tal como el título de este caso de Iván menciona, a veces lo normal puede devenir en patológico. En esta sesión psicoterapéutica, el psicólogo le consulta a Enrique: ¿qué pensás de esto que te decía el niño Jacinto en el sueño, de que te toca ir a vos a buscar la pelota? Enrique toma conciencia de que tenía un sentimiento de culpa por la muerte de su amigo, que él debería estar muerto. Por eso, en consiguiente, su miedo exacerbado a su propia muerte durante sus ataques de pánico, que vivía de manera muy desagradable. Esto fue el puntapié inicial para el proceso de cura de Enrique. Luego de 2 años de asistir a psicoterapia, de tomar los psicofármacos como corresponde, un 2 de noviembre de 2021, en época de pandemia, Enrique concurre al cementerio de Buceo a llevarle flores a sus padres, en el panteón de su familia. Había muy poca gente y el clima era húmedo, configurando una atmósfera de tristeza y soledad. Sin embargo, Enrique se acerca al panteón y pasa unos cuantos minutos tranquilo. Los pedidos de auxilio de sus pesadillas no estaban. Increíblemente había paz. Por primera vez Enrique estaba tranquilo, sin miedos. Estaba rindiéndole tributo a sus padres en el lugar emblemático, en el panteón de la familia, el orgullo de la familia. Enrique toma hacia la salida lateral del cementerio de Buceo, atraviesa la zona donde está la tumba de Gonchi Rodríguez y mira el cielo. Para su sorpresa, había habido un cambio. Esa mañana había comenzado muy gris, muy fría, muy húmeda, muy alejada de la primavera, y comienza a tener algunos pedazos de cielo azul. Sale el sol. Este fue nuestro caso de Iván. Sé que hablamos de temas que a muchos les pueden llegar a emocionar o a problematizar verdaderamente. Pero para terminar el programa, queremos dejar algo un poco más esperanzador, como Federico Fellini en su última película, que en medio de la total oscuridad pide: ¿y no habrá un rayito de luz? Antes de que todo esto se termine, antes de que cierren la casa y vendan los muebles y regalen los libros, antes de que se repartan los cosméticos y los zapatos, antes de que arrojen las cacerolas a la basura, antes de que vacíen las alacenas, de que se lleven las especias, los fideos, antes de que se terminen los días felices y las tardes de domingo, antes de la última de las madrugadas, antes del final de la angustia, antes de que se acaben el sexo sin amor y el amor sin sexo, antes de que la ropa se pudra en los placares, antes de que descuelguen los cuadros y cubran los sillones con lienzos y cierren las ventanas para siempre, antes de que quemen las fotos, antes de que se resequen los felpudos, de que se oxiden las cortinas en sus rieles, antes de que se terminen la curiosidad, los huesos, el hígado y las córneas, antes de que se sequen todas las plantas del balcón, antes de que no haya más nieve, ni colores, ni trópicos, antes del final de todas las selvas, de todos los mares, de todos los reflejos en el agua, antes del último poema,
del final de las veredas y las calles, del fin de todos los paseos, antes del adiós a todos los aeropuertos y a todos los aviones y a todas las ciudades, y todos los cafés con vidrios empañados, antes de la cancelación de todas las discusiones, de todos los argumentos, de todas las furias, de todos los desprecios, de todas las metálicas ansiedades, antes del fin de los gritos, de la desolación y de la culpa, antes de la última agenda, del último viernes, del último bar, del último baile, antes de que se apaguen todas las cúpulas y todas las pantallas, antes de que las polillas se coman los restos de la lana y de la almohada, antes del final de las mascotas, antes, mucho antes, hay que vivir. Vivir. Excelente, Raúl, excelente. Excelente este texto de Leila Guerrero también, ¿verdad? Leila Guerrero es una de las periodistas más interesantes de la actualidad. Escribe periódicamente en El País de Madrid, España. Antes trabajó mucho en Clarín. Uno de sus trabajos más fuertes ha sido Los suicidas del fin del mundo, sobre la vida de los trabajadores en Tierra del Fuego. Excelente tu aporte en todos los sentidos, como siempre, Raúl. Es un gusto tenerte en los estudios de Motorcico. Sabes que esta es tu casa, venís cuando quieras. Te hiciste unos cuantos kilómetros, como siempre, apoyando la causa, siendo nuevamente o tratando de representar la voz de los que quieren callar en Motorcico. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, canal de YouTube, Motorcico Radio. Allí están todos nuestros programas subidos. Próximamente estará este programa también. Nuestro Facebook, Motorcico Radio, y nuestro Instagram, @Motorcico Radio también. Una temática muy importante hemos tocado en el día de hoy, muy actual, que estamos viviendo cambios, que no hay recetas, que no podemos afirmar o negar a ciencia cierta, pero que indudablemente los ritos funerarios constituyen de alguna manera un elemento muy importante a la hora de elaborar los duelos. Hay cambios sociales, hay más cremaciones. Bueno, seguiremos en esta dinámica, porque bueno, los cambios y la sociedad es dinámica indudablemente. De nuestra parte ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Los espero el próximo miércoles en Diálogo Abierto entre las 10 y las 11:30 de la mañana para hacer la columna de psicología con Noemí Raciopi y Sandra Arévalo. También comentarles que a continuación se quedan con Contame una historia con Sandra Arévalo, y pegadito con el querido Cabrerita, Entre mates y otras yerbas, que también ahora les están agregando algunos quesitos con Benech. Me contaron y van a hacer una saliguita también por ahí. Nos vamos hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Hasta el jueves a las 22 horas acá en Motorcico. Pero antes, escuchá los siguientes consejos. Hasta el jueves. ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primer sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. Papelería y santería de los talleres. Llevamos más de 50 años sirviendo a nuestra comunidad estudiantil. Realizamos impresiones, fotocopias, encuadernaciones. Contamos con artículos escolares y liciales de primera calidad y con una amplia gama de artículos religiosos. Nuestra misión es servirte de lo mejor que hay en plaza. Visítanos en Maldonado 2136, Casi Requena,
Parque Rodó, Montevideo. O comunicate al 2408-3839. Papelería y santería de Los Talleres. Nacimos para servirte. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Y así pasó, pero no sin dejar huella, una nueva edición de Motorcico. ¿Te gustó el programa de hoy? Pero recuerda, el mejor programa siempre es el siguiente. Por eso te invitamos el próximo jueves 22 horas a sintonizar Radio Fénix en el 1330 AM para hacer el mejor programa de nuestras vidas, para hacer Motorcico. Dicen los toreros, buena suerte, compañero.